Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, les habla Dainelis Álvarez. El día de hoy hablaremos un poco sobre qué son las bases de datos y el cómo son el pilar invisible que sostiene nuestra era digital. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona y por qué son tan importantes? ¿Qué son las bases de datos? Las bases de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. Las bases de datos también pueden almacenar información sobre personas, productos, pedidos u otras cosas. Ok, ahora hablaremos sobre las partes de una base de datos en Microsoft Access. Las tablas, estas son similares en apariencia a una hoja de cálculo en cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. Cada fila de una tabla se denomina registro. En un registro se almacena información. Cada registro está formado por uno o varios campos. Los formularios son capaces de crear una interfaz de usuario en la que puede escribir y modificar datos. Los formularios a menudo contienen botones de comandos y otros controles que realizan distintas tareas. Los informes, estos se usan para dar formato a los datos, resumirlos y presentarlos. Por lo general, un informe responde a una pregunta específica como cuánto dinero recibimos de cada cliente este año o en qué ciudad residen nuestros clientes. Consulta. Las consultas pueden realizar diversas funciones en una base de datos. La función más común es recuperar datos específicos de las tablas. Los macros pueden considerarse un lenguaje de programación simplificado que puede usarse para agregar funciones a la base de datos. Por ejemplo, puedes juntar una macro a un botón de comando en un formulario para que la macro se ejecute cada vez que se hace clic en ese botón. En los módulos tenemos que son como los macros. Estos son objetos que pueden usarse para agregar funciones a la base de datos. Mientras que los macros se crean en Access mediante la elección de una lista de acciones de una macro, los módulos se escriben para el lenguaje de programación Visual Basic para Application. Ahora, ya hemos mencionado lo que son las partes de una base de datos en Microsoft Access. Ahora mencionaremos un breve concepto con sus respectivos ejemplos. Las tablas tenemos que son donde se almacena la información. Por ejemplo, podríamos tener una tabla llamada cliente que contenga los datos de tus clientes como nombres, direcciones, entre otros. Los registros son las filas individuales dentro de una tabla. Cada fila representa una entrada única de datos. Por ejemplo, si tu tabla de clientes tiene 100 filas, entonces tienes 100 registros de clientes. En los campos son las columnas dentro de una tabla. Cada campo representa un tipo específico de datos como nombre, dirección, teléfono, entre otros. En los datos son información real que se guarda en los campos de los registros. Por ejemplo, el nombre Juan Pérez sería un dato en el campo de nombre dentro de un registro en la tabla clientes. En los formularios son, como ya anteriormente lo mencionamos, son interfaces que permiten ingresar y mostrar datos de manera más eficiente para el usuario. Por ejemplo, podríamos crear un formulario para ingresar nuevos clientes con campos para nombre, dirección, entre otros. En los informes tenemos que son herramientas para presentar y resumir los datos de manera organizada y formal. Por ejemplo, podríamos generar un informe que muestre la lista de todos tus clientes junto con sus detalles. En las consultas son instrucciones para buscar, filtrar y manipular los datos en una base de datos. Por ejemplo, podríamos hacer una consulta para buscar todos los clientes que viven en una ciudad específica. La clave principal, este es un campo o un conjunto de campos que identifica de forma única cada registro en una tabla. Por ejemplo, en una tabla de órdenes, la clave principal podría ser el número de orden. También tenemos que las relaciones en Access establecen cómo se conectan las tablas entre sí a través de campos comunes, lo que permite relacionar información entre ellas. Por ejemplo, si tenemos una tabla de clientes y una de órdenes, podríamos establecer una relación para vincular los órdenes a clientes específicos. En los macros son secuencias de comandos predefinidas que automatizan tareas comunes o repetitivas. Por ejemplo,
Podríamos crear una macro para abrir un formulario específico al hacer clic en un botón, lo que simplifica la interacción del usuario con la base de datos. Por último tenemos los módulos, que son conjuntos de procedimientos o funciones personalizadas escritas en el lenguaje Visual Basic for Application. Por ejemplo, sería escribir un módulo para realizar cálculos complejos o manipular datos de manera específica dentro de la base de datos. Ahora sí, mis queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro video. Por último, dejando en claro que las bases de datos son fundamentales en el mundo actual, ya que nos permite organizar información de manera eficiente. Comprender su funcionamiento es esencial en un entorno tecnológico, así que sigamos aprendiendo sobre estos temas. No olvides compartir este video, darle me gusta y bueno, hemos llegado hasta el final. Muchas gracias. 서로를 불러왔던 것처럼 내 혈관 속 뒤에 네가 말해줘 내가 찾아 헤맸던 너라는 걸 우리 만남을 화개 공식 동료의